Analizaremos ahora los métodos de integración numérica. Dentro del archivo correspondiente a la cápsula previa encontraremos también la segunda sección correspondiente a estos métodos. Si bien estos métodos de integración son muy directos desde el punto de vista de la programación, corresponden a fórmulas prácticamente cerradas, es importante hacer notar al estudiante que se pueden hacer modificaciones o aplicaciones derivados de ellos con una gran precisión de cálculo. Vamos a revisar la primera sección, que en realidad corresponde a las fórmulas de definición de integración de Riemann, ¿sí? Y que permiten ya establecer un método de integración. En este caso, y casi lo será para todos los programas posteriores, se estarán utilizando algún conjunto de variables de entrada muy similares. El método de Euler, propiamente, y este programa correspondiente a él, emplea por un lado una función, que es la función correspondiente al integrando en la integral que se desee realizar, después la variable int, que corresponde a una pareja de números que dentro de los cuales se ubican los límites de integración. Recordemos que lo que se busca hacer es el cálculo de una integral numérica, pero correspondiente a la integración definida. Después se colocará un número de subintervalos que es requerido por el método, es decir, el número de divisiones del intervalo de integración, y finalmente un cierto número de dígitos de trabajo en el cálculo. El programa es muy básico. Básicamente lo que se hace es calcular el valor del incremento h, y básicamente a partir de los dos valores de los límites de integración y el número de subdivisiones, y después se utiliza la fórmula de integral de Riemann, ¿sí? Sin el límite claramente, para calcular esta aproximación. Este método no es muy bueno, requeriría un gran número de subintervalos para poder dar un resultado bastante preciso. Sin embargo, es una primera aproximación muy sencilla que permite al estudiante ver cuáles son estos procesos de integración. Básicamente, en los siguientes métodos lo único que se modificará será este segmento, puesto corresponde a la modificación de las fórmulas de integración correspondientes. Voy a ejecutarlo y vamos a integrar aquí una función muy simple, que es la función seno de x, de la cual obviamente no se requeriría emplear integración numérica. Sin embargo, lo hacemos aquí para mostrar el resultado, dado que conocemos precisamente el valor exacto. La integral se va a hacer de 0 a pi, como está aquí, y vamos a subdividir la región en 100 intervalos, lo cual representa un número grande de intervalos, por supuesto, para este intervalo mayor de 0 a pi. Vamos a utilizar 16 dígitos en el cálculo, lo voy a ejecutar, y entonces obtendremos como resultado este que aparece aquí, 1.999, el valor exacto de la integral. Como podemos realizar de manera analítica, es 2, así que utilizando 100 divisiones hemos obtenido una muy buena aproximación. Sin embargo, en realidad, cuando requiriéramos usar este método para hacer un gran número de integrales, notaríamos la lentitud del mismo. Métodos que pueden emplear un número menor de subintervalos pueden ser ahora construidos. Vamos a revisar ahora lo que sería el método de Newton, ¿sí? Que en realidad es el primero de una serie de métodos denominados de manera general métodos de Simpson, y que tienen un orden diferente. Este correspondería al método de Simpson un medio, ¿sí? Pero es denominado históricamente como método de Newton para realizar la integración. Básicamente lo que se hace en este método es dividir en subintervalos, y de cada uno de ellos se construye un pequeño trapecio, ¿sí? Es decir, un rectángulo coronado por un triángulo, y con ellos se calcula una aproximación del área debajo de la función. El programa se denomina Newton, utiliza una función, utiliza un intervalo y utiliza un número de subdivisiones. Por default estamos utilizando los 16 dígitos, ya que aquí no colocamos el número de dígitos de trabajo como en el método anterior, lo cual puede fácilmente implementar el estudiante en caso de requerir una mayor precisión a esta de 16 dígitos. El resto es muy similar, y como dijimos, la única parte que cambia es esta. Hemos colocado aquí la fórmula correspondiente a los métodos de Newton-Cotes, y ya en forma compuesta para dar los métodos de Simpson, y veremos que aquí aparece la fórmula que ha sido sustituida por la aproximación del método de Euler previo. Con esto podemos obtener también buenas aproximaciones. Voy a ejecutarlo. Vamos a resolver el caso de la función seno de x también. Voy a usar 100 intervalos o 100 subintervalos para realizar el cálculo.
Sí, aquí tenemos que tener cuidado. Esto es precisamente una de las cosas que cuidaremos en este curso. Esto no ocurrió en el proceso anterior debido a que cuidamos el manejo de la precisión numérica. Como no tenemos aquí este resultado, entonces deberemos recordar, y eso ya ha ocurrido en algunas otras aplicaciones, tenemos que transformar todo a valores numéricos. Esto lo podemos hacer, por ejemplo, en esta zona, sustituyendo al comando setPrecision que aparece en el programa previo, o lo podríamos hacer directamente en la parte final aplicando el valor numérico al método de Newton. Es más práctico aplicarlo directamente dentro del programa para que el usuario no se tenga que preocupar por este detalle. Volvemos a ejecutar el programa, volvemos a aplicárselo al ejemplo que está abajo para obtener ahora sí un valor con determinada precisión. Notaremos un valor muy similar, en este caso 1.999, utilizando ahora este método. Obviamente la precisión y la exactitud que se obtiene pues va a depender de la función o del tipo de función empleada, ¿no? Podremos emplear aquí muchos más dígitos, por ejemplo, ¿sí? Hasta obtener un resultado que, bueno, a 16 dígitos prácticamente representa el número 2, pero 1000 obviamente es un número muy grande de dígitos, ¿sí? Así que este método, en realidad, siendo un poco más rápido, da mejores resultados en general que el método previo. Algunas integrales que no se pueden resolver de manera analítica podrían ser ya consideradas con este método y con suficiente precisión y rapidez. Después vamos a pasar a lo que sería el segundo de los métodos de Simpson, que se denomina método de Simpson 1/3. Es muy similar. Recuerden que lo que estamos haciendo aquí es calcular simplemente integrales definidas, en donde se dan los límites de integración. En este caso tenemos el programa completo, ¿sí? Donde será la función, el intervalo, el número de divisiones y finalmente el número de dígitos de trabajo. Lo que cambia nuevamente es esta sección, en donde obviamente la fórmula de Newton-Cotes correspondiente se hace más complicada. Estas fórmulas de Newton-Cotes son desarrolladas para calcular con mayor precisión el cálculo o el valor del área de un subintervalo determinado. Simplemente la complejidad de la fórmula va creciendo, el reporte es de la integral de manera similar y vamos a ver, ¿sí?, cómo esta fórmula de Newton-Cotes ahora en forma compuesta nos arroja o nos debe arrojar mejores resultados. Lo vamos a hacer aquí. Uno de los requerimientos de este método es que ahora el número de subintervalos debe de ser un número par, así que aquí debemos de ser cuidadosos, dado que el método no nos va a informar sobre ello, tampoco el programa. Entonces tendremos que recordar que este número de subintervalos debe de ser un número par. Vamos a manejar esto con 16 dígitos y veremos cómo ahora de manera notable obtenemos una mejor precisión. Podemos reducir inclusive a la mitad, por ejemplo, el número de dígitos, ¿sí?, y tendremos todavía una precisión considerable. ¿Sí? Voy a reducir a 10, ¿sí?, y tendremos más o menos la misma precisión que obtuvimos con los métodos previos hasta 3 dígitos decimales. En este caso, estos métodos pueden utilizarse ya para resolver algunos problemas. Queda al estudiante la tarea de hacer la implementación del método de Simpson 3/8, que correspondería a una mejor precisión para la obtención del cálculo de integrales definidas. Ahora, dos problemas deben de ser considerados de manera adicional, no los vamos a tocar de manera profunda en esta cápsula. Sin embargo, vale la pena notar que estos programas de integración ya permiten resolver problemas mucho más avanzados de una manera casi sencilla. En una sección, en las dos últimas secciones de este material, aparece un ejemplo desarrollado para calcular el potencial eléctrico de una línea cargada arbitraria, dentro del cual el estudiante podrá encontrar una serie de implementaciones que utilizan precisamente los programas de Simpson que acabamos de ver. En este caso se denomina Simpson 2, pero es básicamente el método de Simpson 1/3 que estudiamos en la parte de arriba. Una vez que se hace esto, se construye una función de potencial. Esto corresponde a las fórmulas que se estudian en electricidad y magnetismo y a través de las cuales se pueden calcular los potenciales eléctricos a través de integración, ¿sí? Y finalmente se pueden construir algunas aplicaciones. Por ejemplo, en esta sección lo que se hace es el cálculo de un valor para el potencial y después de un problema más complicado, que es el mapeo de la visualización de las curvas de nivel de este potencial. En la primera sección corresponde, lo que podrán observar es una línea cargada de manera pues dada por una función, pero de manera bastante compleja, o sea, arbitraria, y para esta línea cargada, es decir, cada punto de esta curva
contiene carga eléctrica, puede ser positiva, negativa, tiene una distribución de carga, y lo que se pretende es calcular el potencial en un punto determinado. Entonces, usando estas técnicas de integración, uno puede obtener el voltaje eléctrico en un punto que se desee. Como generalización a este método, se puede entonces ahora usar esta función que se construyó en la parte de arriba denominada potencial, ¿sí?, para poder calcular ahora o visualizar cuál sería el valor del potencial eléctrico en diferentes puntos del espacio. Cuando el estudiante ejecute esta serie de comandos, lo que deberemos observar es una gráfica de curvas de nivel como esta, en donde se está mostrando el valor del potencial en diferentes puntos del espacio, el cual potencial eléctrico que fue generado por la línea que mostramos hace un momento. Algunas otras aplicaciones, tal vez más sencillas inclusive que esta, corresponden precisamente a la utilización de estos métodos numéricos, no para calcular una integral definida, sino en cierta forma representar una función, es decir, una integral, hacer una integral indefinida y poder obtener una gráfica. En la parte final, el estudiante encontrará un ejemplo que corresponde a cómo se puede obtener, por ejemplo, la gráfica de la integral de la función seno de 5x e a la menos x cuadrada, que no se puede realizar de manera sencilla, ¿sí? Se está representando en el intervalo de menos 5 a 0, usando un cierto número de intervalo de aproximación para poder hacer la gráfica, y lo que el estudiante obtendrá entonces será la gráfica correspondiente a el intervalo de menos 5 hasta 0, ¿sí?, para la función que corresponde al integral de esta función que se da. Esto es una aplicación también directa de las técnicas de integración que podrán ser encontradas en este archivo. Y bueno, pues de esta manera concluimos recordando que existe todavía algunos métodos de integración mucho más poderosos, y particularmente que el alumno deberá desarrollar el método de Simpson 3/8 para el cálculo de una integral definida a través de lo que veremos en esta sección.